¿Qué tal? Buenos días, alumnas y alumnos de la materia de diseño curricular. Pues en esta sesión vamos a comentar algunos temas de nuestra siguiente unidad que tiene que ver con los modelos para la planeación del currículum. Hay cosas muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes y que además están relacionadas con lo que hemos estado platicando durante nuestras sesiones y en el podcast de la semana pasada. Vamos a ver, y aquí me gustaría que iniciáramos recordando un poco la mecánica que hemos manejado para la construcción del currículum y la idea de lo que el diseño curricular representa dentro del proceso de la construcción de planes y programas de estudio. Como recordarán, les señalé que la cúspide de la construcción de planes y programas de estudio lo constituye justamente la articulación del camino que las personas van a recorrer para llegar a su formación profesional y que este proceso que implica la designación de un espacio, un tiempo, un momento y un contenido se le denomina diseño curricular. Bueno, pues hoy vamos a tratar de revisar de manera muy sucinta, muy breve, en qué consiste el proceso para poder determinar cuáles son los elementos que vamos a integrar a los procesos de diseño. En primer lugar, y como resulta casi evidente, vamos a tener que apegarnos a un diagnóstico de necesidades. Es decir, aquí vamos a poner algunos ejemplos que nos van a resultar muy atractivos respecto de cómo identificar las necesidades. Recordarán que en la sesión anterior habíamos mencionado cuál había sido el proceso para desarrollar educación superior en México, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Recordarán que revisamos que justamente los estragos de la Primera y Segunda Guerra Mundiales trajeron por consecuencia la tecnificación de muchas de las actividades que ordinariamente se venían haciendo de manera manual, de manera artesanal, y con ello la economía de la guerra trajo por consecuencia la demanda de personal calificado para operar y desarrollar la técnica y la tecnología que se ocupaba para el desarrollo de las actividades propias del conflicto bélico. Bueno, pues si hoy revisamos la situación nos podemos dar cuenta que no es muy diferente. Es decir, las necesidades de la sociedad tarde o temprano se traducen en necesidades educativas. Es decir, tenemos que ir revisando paulatinamente a qué es a lo que está sujeto la sociedad para a partir de eso escoger las 3 o 4 preguntas que habíamos señalado también en nuestra primera sesión, el qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar y cuándo evaluar. Recordarán que con esas 4 premisas partimos para desarrollar nuestros primeros ejercicios. Si nosotros elaboramos un diagnóstico adecuado de las necesidades, es muy probable que el diseño mismo del programa nos resulte mucho más ágil y sobre todo mucho más efectivo. Les decía, si en los años pasados la pandemia nos dejó algún ejercicio de aprendizaje, vamos a revisar de manera muy breve, como un segundo ejemplo, ya les ponía el tema de la economía de guerra. Ahora vamos a ver en esta situación que hemos vivido en recientes fechas respecto de la pandemia. Pregúntense para ustedes mismos, aquí siempre que yo hago una pregunta, las respuestas son para ustedes, es ¿cuáles profesionistas manifestaron su evidente importancia durante los 2 años anteriores a la pandemia y ahora en este momento post pandemia que estamos desarrollando nuevas actividades dentro de los sistemas educativos y en general dentro de los sistemas sociales? ¿Qué era lo que más buscaban las personas durante la pandemia? ¿Qué profesionista? ¿Qué era lo que necesitábamos? Bueno, pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Buscamos todos profesionistas de la salud. Es decir, buscamos quien nos pudiera ayudar a recuperar el estado de sanidad adecuado y se hizo evidente algo. El ejercicio de la salud pública siempre resulta mucho menos costoso para la sociedad, para las familias y para el gobierno si se basa en la prevención. Entonces, haciendo un ejercicio muy simple, para poder atender adecuadamente a la pandemia de COVID-19 eran necesarios cardiólogos, eran necesarios pediatras, especialistas en trasplante de córnea. ¿Quién era indispensable? ¿Quién se volvió indispensable en esos momentos? Creo que la respuesta es mucho más simple. Especialistas en salud pública. Y si ustedes conocen, tienen médicos, amigos, conocidos que se desarrollen dentro del ámbito de las ciencias de la salud, se podrán dar cuenta que la salud pública es muchas veces una de las especialidades menos apreciadas dentro del sector médico, porque se veía como una situación de segundo nivel, de menor complejidad. Sin embargo, bueno, pues la pandemia que acabamos de pasar no fue una pandemia de cáncer, no fue una pandemia de SIDA, no fue una pandemia de alguna enfermedad
intratable fue una pandemia provocada por falta de salud pública, por falta de medidas de sanidad adecuadas y la propagación del virus, bueno, pues es de todos conocido. ¿Qué quiero señalar con esto? Que si nosotros en lo sucesivo vamos previendo cuáles van a ser las necesidades con las proyecciones de salud que hoy tenemos, podemos determinar que el perfil de los especialistas en salud pública deberá privilegiarse en la formación de profesionistas de la salud, porque en buena medida de ellos depende que los sistemas de salud no colapsen en lo sucesivo. Les decía, los profesionistas de la salud seguramente tendrán un nuevo lugar dentro de la escala de la importancia médica, particularmente atendiendo a que la salud pública, insisto, fue un ejercicio que requirió retomarse y sobre todo refrescarse en este proceso. Como este habría muchos ejemplos. El desarrollar adecuadamente estos ejercicios es lo que nos permite identificar las necesidades. Es decir, si a partir de ahora tuviéramos que desarrollar un programa relacionado con la salud pública, seguramente estaríamos definiendo nuevas condiciones. Pondríamos quizá como una prioridad la formación en áreas de sanidad antes que las áreas de especialidad de enfermedades congénitas, de enfermedades de otra naturaleza. Yo aquí los invito a la reflexión y vean que hubo varios perfiles de educación que tomaron importancia y creo que lo que ustedes hacen o lo que nosotros hacemos no es menos importante. Imagínense ahora que una de las necesidades detectadas para los profesionistas de la educación tendrá que ser el dominio de herramientas tecnológicas. Yo creo y consideran conmigo que hasta antes de este suceso perturbador que vivió el mundo, los docentes que manejaban tecnología eran los menos e incluso no estaban obligados, es decir, no se percibía una necesidad apremiante de que los docentes se formaran en materia de tecnologías. Hoy me parece que es indispensable que en un ejercicio serio y responsable de detección de necesidades no se contemple que los docentes tengan el manejo de las herramientas tecnológicas. Les pongo algunos ejemplos y algunos de ustedes ya lo leyeron en los libros y documentos que les he dejado con anterioridad. Imagínense que a partir de ahora la formación de docentes deje de lado el dominio de la educación a distancia, que el diseño curricular no contemple la formación de programas educativos no presenciales. Yo creo que a partir de esta revisión y de esta realidad que estamos viviendo, pues sería ocioso y sería incluso impensable que esto no sucediera. Es decir, las necesidades de la sociedad, tarde o temprano, se traducen en necesidades educativas. ¿Cómo las vamos a diagnosticar? Y aquí entra el juego del diseñador curricular. Bueno, pues herramientas para identificar lo que se ocupa dentro del sector productivo, social, académico, gubernamental, hay muchas. Sin embargo, creo que hay bastantes instrumentos que nos pueden permitir diagnosticar hasta determinado nivel de competencia lo que estamos buscando. Y aquí parte de la información que les he dejado y que les voy a dejar a la par de esta sesión resulta muy interesante, porque los diagnósticos de necesidades anteriores se basaban en expectativas de cumplimiento de una aspiración social. Y no me dejarán mentir, muchos de ustedes, seguramente las generaciones que les precedieron, están distinguidas porque los profesionistas todos querían ser médicos, todos querían ser abogados, todos querían ser investigadores, administradores, y sin embargo ahora la situación ha cambiado de manera radical. Hoy los profesionistas que están mejor pagados, que tienen mejores condiciones, no son ninguno de estos. Incluso para 3 o 4 sectores de esta naturaleza, el mercado laboral está totalmente saturado. Entonces, la investigación de los diagnósticos de necesidades llevó a varios ejercicios, incluso bajo el auspicio de la UNESCO, de Naciones Unidas, de organismos internacionales, y se determinó que una de las maneras más próximas a encontrar lo que la sociedad necesitaba eran los programas desarrollados en competencias profesionales. Sin ser materia de este tema, ¿cuáles son las competencias profesionales? Bueno, pues es la capacidad que tiene un individuo después de haber pasado por un proceso de formación profesional de desarrollar una determinada actividad con base en un objetivo específico y conforme a un estándar previamente establecido. Es decir, que yo sepa hacer algo conforme a un estándar previamente definido y sea capaz de desarrollarlo de manera autónoma, responsable e independiente. A grandes rasgos, insisto, sin que... Gracias. Para continuar con esta sesión, ahora una vez que hemos agotado el tema del diagnóstico de las necesidades,
que ya vimos que puede obedecer a movimientos, condiciones sociales, antropológicas, económicas, incluso políticas. Vamos a entrar a otro tema que es la determinación de la filosofía de la educación. Y aquí el aspecto puede ser muy amplio para el desarrollo y para la inclusión de las personas, puesto que para poder diseñar un currículum de manera adecuada es importante saber cuál es el sentido que la educación tiene. Y aquí vuelve a hacer eco algo que desarrollaron ustedes la semana anterior, que fue visualizar los videos de la filosofía de la educación de Japón y de la filosofía de la educación de Finlandia. Ahí tenemos dos ejemplos de filosofías de educación, una centrada en valores fundamentalmente ancestrales, como es el caso de la cultura de Oriente, donde el respeto, la institucionalidad e incluso el perfil de los docentes está determinado por una situación totalmente diferente a lo que sucede en el país nórdico. Es decir, en Finlandia la expectativa de la educación y la filosofía que se aplica es una filosofía de competitividad, de felicidad, de logro de metas y de desarrollo personal. Si podemos determinar hacia dónde queremos llevar a nuestros alumnos a través del proceso de formación, resulta muy interesante y ese es el camino que la filosofía de la educación juega en la parte del diseño curricular. Hay diferentes corrientes, particularmente algunas del siglo pasado, como la teoría de emancipadora de la educación, que nos habla de que la educación tiene que ser un libertador de las juventudes, de las infancias y de las mujeres, y bueno, desprende a partir de ahí una serie de condiciones de educación que se han determinado enseñar y que son incluidos. Les pongo ejemplos sin calificar y sin hacer juicios sobre condiciones sociales. El caso de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué filosofía de la educación rige el proceso educativo de las normales rurales? Insisto, siempre las respuestas de las preguntas son para ustedes. ¿Ustedes consideren que la formación que ahí están recibiendo los jóvenes les permite integrarse adecuadamente para poder hacerse responsables de un grupo? Es decir, están formando profesores normales como licenciados en educación primaria, en educación básica. Ustedes, algunos de ustedes tienen de origen la licenciatura en pedagogía y pongamos el ejemplo muy claro. ¿Qué están aprendiendo en una normal rural, como fue el caso de esta tristemente célebre, y qué aprende un licenciado en pedagogía en la Universidad IUEM? Ustedes tendrían que competir en esas condiciones para poder desarrollar una misma posición laboral, es decir, determinada la necesidad respecto de que es urgente alfabetizar y llevar educación básica a determinado nivel, un pedagogo del IUEM y un licenciado en pedagogía o un docente formado en una normal rural. Tienen que competir. ¿Ustedes consideran que tienen el mismo nivel de formación? Yo personalmente no sé si sean mayores o menores sus conocimientos, lo que sí creo es que son diferentes y ese enfoque de su formación basado en una sensibilización social, en centrar los conceptos en el aprendizaje de los alumnos, más allá del esquema socioeconómico que se vive, eso es un efecto claro de lo que responde la filosofía de la educación y de cómo cada una de las corrientes filosóficas, tanto las de la educación emancipadora, la educación funcionalista, la educación materialista, la educación neoliberal, la educación comunista, cada uno de estos enfoques pueden vaciarse en esta condición. A este respecto les voy a dejar también como un documento adicional un, un ensayo de un filósofo que se denomina la educación, los retos de la educación en la modernidad líquida, que habla perfectamente de esto que estamos platicando y de hacia dónde vamos en lo sucesivo. El tema que sigue es el diagnóstico de la política educativa y también se relaciona mucho con el tema de la filosofía. Si hacemos una escala de revisión de lo que las ciencias sociales tienen, vamos a ver que la política es una ciencia práctica y la filosofía es una ciencia del conocimiento. En el caso particular de la política educativa, podremos entender que política educativa son todas aquellas acciones que los gobiernos realizan para satisfacer la necesidad de formación de personas a través de la prestación del servicio de la educación pública en todos sus niveles. Es decir, el gobierno detecta una necesidad y establece una serie de pasos o condiciones para que esto se cumpla. Esto es una política educativa. Les pongo un ejemplo claro de política educativa actual que estamos viviendo en materia de educación superior. Seguramente muchos de ustedes conocen también o tienen alguna referencia de lo que se estudia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero que ustedes me digan hace cuánto la Universidad Autónoma del Estado de México no duplica la capacidad que tiene de admitir alumnos en medicina, en la Facultad de Medicina.
¿Hace cuánto que el mercado laboral de los abogados, como es mi caso, egresados de la UAM, está saturado y por qué no cambian las políticas en cuanto a formación de personas? ¿Hace cuánto la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México sigue teniendo una muy alta tasa de eficiencia terminal, es decir, de alumnos que ingresan contra alumnos que salen? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué no ha cambiado ese paradigma? ¿Hace cuánto la Universidad Autónoma del Estado de México no abre una escuela preparatoria? Estas preguntas se pueden responder con base en identificar la política educativa actual que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México, y la menciono, insisto, siempre sin juicio, únicamente como referencia objetiva. Esto quiere decir que hay una política que establece que no se debe incrementar por alguna circunstancia, por la capacidad de ofrecer programas educativos de calidad, por la capacidad física instalada, por la capacidad presupuestal, incluso por la determinación o el enfoque filosófico de determinada institución. No se pueden ampliar las ofertas ni reducir las ofertas de programas de estudio. Esto es muy importante a la hora de ofrecer o de realizar diseño curricular, porque si evidentemente hemos encontrado, regresando el hilo a la parte de la medicina, si encontramos que a partir de la pandemia es urgente que se formen especialistas en salud pública, quizá la Universidad Autónoma del Estado de México, su política educativa no le dé el enfoque para esto, y quizá quien tenga que ofrecer perfiles en salud pública tenga que ser una institución diversa a la Universidad Autónoma del Estado de México, quizá una universidad de control estatal. Eso es la política educativa y cómo esta incide dentro del espectro del diseño curricular. Casi para concluir, el diagnóstico social antropológico, bueno, pues esto resulta muy importante. Y aquí les pongo también un ejemplo muy claro que nos da una situación de carácter social en donde estamos. Dentro de la multiplicidad de sistemas de educación superior que existen en el país, existen universidades interculturales, es decir, un modelo de universidades desarrollado a partir de la idiosincrasia propia de las comunidades indígenas y marginadas. ¿Qué se enseña en esas comunidades indígenas y marginadas? Bueno, les comento, en el Estado de México creo que hay dos universidades interculturales, una en San Felipe del Progreso y una allá en el oriente, en Chalco, que están fundamentalmente enfocadas en desarrollar aprendizajes, en desarrollar carreras dirigidas a personas indígenas, aprovechando el talento natural que tienen y el enfoque de su formación antropológica y de su formación social. Es decir, conozco el ejercicio de la Universidad Intercultural del Estado de México de San Felipe del Progreso, y ahí ofrecen la carrera de medicina intercultural como un ejercicio muy interesante de formación de personas. Siguiendo en línea de lo anterior, les quiero manifestar que hay otros ejercicios interesantes respecto de los diagnósticos sociales antropológicos para la elaboración del diseño curricular, y uno más reciente lo tenemos en el modelo de Universidades Benito Juárez del Bienestar que promueve el gobierno federal en esta administración. Como si ustedes revisan la página de este sistema, se podrán dar cuenta que está enfocada también en desarrollarse en espacios de alta vulnerabilidad, enfocado fundamentalmente en ofrecer carreras que tienen que ver con la remediación de la situación de pobreza que viven muchas comunidades marginadas de nuestro país. Es decir, el diagnóstico social antropológico nos ayuda indudablemente a determinar el perfil de carreras que se van a ofrecer y desde luego el perfil de ingreso y el perfil de egreso de los estudiantes. Si nos vamos al otro extremo para el diagnóstico social antropológico, les pediría que revisaran las carreras que ofrecen los diferentes campus del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde vemos que hay carreras enfocadas a situaciones tecnológicamente muy avanzadas y que desde luego van en otros perfiles. Les pongo un ejemplo, una licenciatura en diseño y animación digital. Es decir, hablamos de extremos totalmente opuestos, pero que tienen que ver con el mercado objetivo, el perfil de ingreso y el perfil de egreso que se pretende lograr de cada uno de las personas a las que está dirigido. Como pueden ver, resulta muy importante y muy interesante esta parte del diagnóstico social antropológico, que además se complementa con algo muy interesante, la determinación de las corrientes psicológicas y pedagógicas, es decir, qué enfoque le vamos a dar a nuestro diseño curricular. Si regresamos un poco a lo que habíamos estado revisando, nos vamos a poder dar cuenta que ya tenemos muchos de los elementos que constituyen esta suerte de carrera de obstáculos con la que yo ejemplificaba lo que estamos haciendo en materia de diseño curricular. ¿Qué se vuelve muy interesante? Bueno,
que ahora vamos a escoger qué tipos de obstáculos vamos a poner a lo largo de esta pista de este circuito de 400, de 800 metros en el que estemos visualizando nuestro diseño curricular. Cuando determinamos cuál es la corriente psicológica, la corriente pedagógica, es como si eligiéramos dentro de nuestra carrera de obstáculos, si vamos a poner obstáculos enfocados en situaciones de clima húmedo, de clima caluroso, de escalar, de nadar, de velocidad, de agilidad, de destreza. Es decir, cuando seleccionamos lo que vamos a poner dentro de nuestro currículum, justamente estamos hablando de esto. ¿Qué corriente psicológica queremos? ¿Qué queremos que nuestros alumnos aprendan? ¿Un enfoque conductista, un enfoque constructivista, un enfoque social, un enfoque autodidacta? ¿Qué es lo que estamos escogiendo? Y aquí toman sentido varias cosas muy interesantes que tienen hoy que ver con estos nuevos modelos de educación, particularmente de la educación a distancia. ¿Ustedes consideran que el perfil de determinadas carreras es apto para desarrollarse 100% en línea? Les pongo unos ejemplos. En el caso de nosotros que lo estamos viviendo cotidianamente, pues sin duda la educación y el estudio de sus condiciones es factible darse a través de este modelo donde la mayoría de nosotros tenemos que echar mano de nuestros aprendizajes visuales para poder desarrollar nuestra actividad. Pero les pongo un ejemplo más complejo. ¿Cómo estaríamos formando personas en materia de ingeniería petroquímica a distancia? ¿Ustedes consideran que es posible? Yo particularmente creo que hay cosas que todavía estamos lejos a poder desarrollar bajo los modelos virtuales. Imagínense a alguien que estuviera estudiando medicina y que le sucedió a muchos, 2 años no pudieron acudir a sus escuelas y tuvieron que formarse de manera diferente. ¿Tendrán el mismo nivel de conocimientos? ¿Su enfoque filosófico y psicopedagógico de los programas y planes de estudio desarrollados estaba desarrollado para esto? Cierro esta parte ya casi para concluir nuestro ejercicio pensando, los planes y programas de estudio de educación básica, que a pesar de no ser la materia sobre la que nosotros nos enfocamos, estaban pensados para desarrollarse a distancia. Es posible que la mente de los pequeñines de primaria se pueda desarrollar igual y puedan realizar sus ejercicios de aprendizaje y lograr los aprendizajes esperados a partir de la virtualidad o de la no presencialidad. Yo personalmente creo que no. Creo que los modelos educativos que habíamos estado manejando estaban desarrollados para el contacto presencial. Ahora, si vamos a empezar a desarrollar nuevos modelos educativos basados en la distancia, creo que la situación se va a volver totalmente diferente y de ahí lo importante. Finalmente, ¿cuál es el perfil de egresado y cuáles son las áreas laborales? Regresamos otra vez al origen, qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar, serían las 4 posturas determinantes sobre las que habríamos de partir para nuestro diseño. Y entonces sí, ¿para qué estoy formando profesionistas? Y esto cierra el círculo del diagnóstico de necesidades que teníamos al inicio. Es decir, ¿en dónde estamos plantados? ¿Qué necesito? Profesionistas de la salud aptos para ser empáticos, para ir a la calle, para poder transmitir su conocimiento sobre sanidad general de manera pronta y que además tengan la capacidad de reaccionar ante determinadas contingencias. Eso que acabamos de desarrollar es el perfil. Por eso les decía cuando hablamos del tema del diagnóstico de necesidades y de la política educativa que los esquemas por competencias desarrollados a últimas fechas resultan determinantes, pues una competencia profesional nos define justamente esto. ¿Qué es lo que va a saber el egresado una vez que concluye su formación? Es decir, ¿qué queremos que haga? Eso es, de alguna manera, el perfil del egresado y las áreas laborales. Con esta sesión que fue particularmente larga y dividida en algunos segmentos que tuve que dividir nuestro video, les pido por favor que la reflexionen, que lean el material que les voy a adjuntar para estos efectos y que desarrollen su ensayo académico respecto del documento que ya está en la plataforma. Pues yo les agradezco mucho el favor de su atención y me reitero siempre a sus órdenes, que sigan estando muy bien. Muchas gracias.